Muy buen día para todos. En nombre del Autorregulador Nacional de Evaluadores ANA, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de actualización profesional. Nuestro webinar ANA es un escenario creado para fortalecer el conocimiento y aportar el valor a la práctica de la valoración en Colombia. Agradecemos profundamente que estén conectados, la participación y el interés que se han mostrado a este tema y sabemos que es de gran utilidad para su ejercicio profesional. Les recordamos que en ANA tienen grabadas los webinars de las sesiones anteriores. En Zona ANA pueden encontrar la grabación de este webinar y de los webinars de los meses anteriores. También nosotros estamos con nuestras jornadas regionales. Este año tenemos una gran programación. En agosto visitaremos las ciudades de Tunja y Cúcuta para que todos se programen. Estas son talleres presenciales, deben generar inscripción. Esperamos que todos puedan acompañarnos en estas sesiones que son de gran interés para todos ustedes. Sin más preámbulos, nos honra contar con la presencia de un invitado muy especial. Se trata del doctor Miguel Andrés Ibáñez, abogado con maestría en Derecho Procesal, es especialista en docencia universitaria y en Derecho Comercial, perdón, docente de posgrado y pregrado en la Universidad Javeriana Libre, entre otras. Miembro del ICDP, ha ejercido como litigante auxiliar del tribunal, como profesional especializado y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Antes de dar inicio, les recordamos que al final de la conferencia disponemos de un pequeño espacio para preguntas. Sin embargo, pueden ir escribiendo sus dudas en el chat durante la presentación. Les recordamos nuevamente que este webinar está grabado y va a ser compartido con todos ustedes a través de Zona ANA y en el canal oficial de YouTube de ANA. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Miguel Andrés Ibáñez y lo invitamos a iniciar su presentación. Buenas tardes, doctora Lorena, ¿me escuchas bien? Sí, señor, se está escuchando bien. Perfecto. Bueno, sea lo primero agradecer a todos los directivos de ANA, a su directora y a todo su valioso equipo de trabajo que siempre están muy preocupados, o más bien en constante preocupación por la manera en la que se está ejerciendo la actividad evaluatoria en nuestro país, y esa preocupación los lleva a tomar decisiones importantes, realmente trascendentales a mi juicio, como son las relativas a la formación, a la capacitación, a la actualización de todos los que intervienen en esta importante labor evaluatoria. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre será para mí un honor venir a acompañarlos en todos los procesos que lideran. Muchas gracias y muy honrado por estar acá. Para todos los asistentes a esta conferencia, muchas gracias por su asistencia, por su participación, que realmente engalana y enriquece este espacio académico. Pudieran ustedes estar en este momento en otro tipo de actividades laborales y por el contrario están aquí dedicando su valioso tiempo en un espacio de actualización, de capacitación, y por ese motivo tenemos que aprovecharlo demasiado para que sea muy fructífero y tenga implicaciones prácticas en nuestro ejercicio profesional, en el ejercicio profesional de ustedes como evaluadores, pero también en beneficio, por supuesto, de nuestra administración de justicia y de la manera en la que se solucionan nuestros casos en la actualidad. ¿Listo? Hoy o la mayoría de ocasiones son ustedes los que intervienen como evaluadores o peritos en los litigios, pero nadie está exento de algún día ser parte en un proceso, donde sea usted no el que va como alguien más al proceso a dar su concepto, sino como uno de los directamente vinculados, y estoy seguro que va a ser en esos espacios donde uno va a querer contar con el mejor juez, con el mejor abogado, con los mejores peritos, con los mejores evaluadores. Dicho esto, doctores, por favor entremos en materia para que aprovechemos el tiempo al máximo. Voy a hacer unas pequeñas consideraciones en torno a una relativamente reciente sentencia de nuestra Sala de Casación Civil sobre una temática que seguramente es de interés para todos ustedes, y si todavía no lo ha sido, seguramente que lo va a hacer en algún momento. Por favor, no duden en intervenir.
vayan escribiendo sus preguntas aquí en el chat o en sus agenditas, iPad, lo que consideren, para hacerlas al final y que las podamos conversar, las podamos dialogar. ¿Listo? Bueno, les cuento. Ustedes saben que nuestra Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de nuestra jurisdicción ordinaria, de nuestra especialidad ordinaria. Y dentro de muchas funciones que tiene está la de unificar la jurisprudencia nacional, defender el ordenamiento jurídico, establecer las interpretaciones que se deben seguir en todo el país, y todo esto con una finalidad importante, y es, en últimas, generar seguridad jurídica. En términos prácticos, teniendo en cuenta que acá no todos son abogados, es más, creo que la mayoría no lo son, para decirlo de una manera más coloquial, al Estado y a la Corte Suprema de Justicia le interesa que las personas, los ciudadanos, tengan claridad respecto de las interpretaciones que se van a aplicar en sus casos concretos, las interpretaciones que se hacen de la ley y de las sentencias, de la jurisprudencia como tal, ¿cierto? Que cuando un ciudadano vaya a la administración de justicia ante un juez municipal, ante un juez del circuito, ante un magistrado de un tribunal, tengan certeza de que las interpretaciones que esos jueces les van a aplicar a su caso son las establecidas por la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la jurisdicción, y por ende van a ser interpretaciones imparciales, igualitarias, que no menoscaben los derechos de ninguno de los intervinientes. Pues resulta que nosotros acá en Colombia tenemos un código que es el que se encarga de regular la forma en la que se tramitan los procesos judiciales. Ese código se llama nuestro Código General del Proceso, que fue expedido en el año 2012 y empezó a regir en el año 2016, mientras todo el mundo se acoplaba a esta nueva normativa. Fueron 4 años de adaptación. Y este nuevo código trajo varios cambios en cuanto a la forma en la que se tramitan los juicios en Colombia, los procesos en Colombia, y estableció las reglas que deben seguir los jueces, los abogados, los apoderados judiciales, las partes que se enfrentan en el litigio y otras personas que acuden al proceso a auxiliar a la justicia, como por ejemplo los intérpretes, los evaluadores, los peritos, entre otros, todos aquellos que llegan a auxiliar a la administración de justicia, que le ayudan a cumplir su cometido de administración de justicia. Como trajo nuevas normas esta codificación, el dictamen pericial no fue la excepción, fue modificado, tuvo importantes modificaciones. Y se establecieron algunas pautas en cuanto a cómo deben rendirse los dictámenes periciales. Yo sé, y yo creo que con algunos de ustedes nos conocemos de algunas conferencias que hemos dictado en el pasado, hemos dicho y hemos dejado clara la diferencia que hay entre el evaluador, el perito y demás, pero hemos dicho siempre que para efectos prácticos y académicos, ¿cierto? Pedagógicos, cuando me escuchen aquí decir perito, estoy hablando o haciendo referencia también a ustedes como evaluadores. ¿Listo? Entonces, este nuevo código establece unas nuevas pautas de cómo ustedes deben llevar a cabo su trabajo. Durante el año pasado y demás hicimos muchas conferencias por todo el país con la Agencia Nacional de Valores explicando algunas pautas de cómo deben ejercer su trabajo, y por eso no me voy a enfocar hoy en eso acá. Pero es importante recordar que existieron esas modificaciones en cuanto a la forma en la que ustedes deben realizar su trabajo en el marco de un proceso judicial. ¿Listo? Pero resulta que una de las normas que trajo este nuevo código consagró o dijo que era muy importante, o quiso decir que era muy importante la participación de un perito en la audiencia. Y estableció por allá en un inciso, en un párrafo, dijo: cuando el perito no vaya a la audiencia, el dictamen que haya rendido no tendrá valor. Y cuando la ley dice no tendrá valor, eso equivale a que no será tenido en cuenta por el juez. Es como si no se hubiera llegado, lo cual necesariamente impacta en los derechos de quienes están interviniendo en el litigio. ¿Listo? Pues bueno, hoy vamos a hablar de qué pasa justamente cuando usted no va a la audiencia como perito,
Pero no va no porque no quiera, porque usted puede justificar su inasistencia y lo vuelven a convocar máximo una vez. No cuando usted no va cuando no quiera, sino cuando no va porque realmente no puede, por una circunstancia que es la muerte. ¿Listo? Vamos a hablar de algo que ninguno de nosotros quiere que suceda, pero que puede pasar. ¿Qué ocurre cuando un perito muere antes de poder explicar su dictamen en audiencia? Y atención, porque al final de esto podremos hacer algunas similitudes de este caso a otros que no necesariamente sea la muerte, que yo sé que ustedes me van a plantear al final de la conferencia. Hace apenas unos meses, eso fue concretamente hacia julio, si no estoy mal, del 2024, la Corte Suprema de Justicia dictó una importante sentencia que cambió las reglas del juego para todos los peritos en Colombia. Esta decisión protege, a mi juicio, el trabajo de los peritos y garantiza que los años del esfuerzo profesional no se pierdan por circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿Por qué es importante esta sentencia para ustedes como peritos evaluadores? Porque hasta ahora, hasta este momento, hasta esta sentencia, más bien hasta la fecha en que se emitió esta sentencia, cuando un perito moría, fallecía, antes de sustentar su dictamen ante el juez, pues los jueces simplemente lo desechaban, no tenían en cuenta ese dictamen. Y entonces todo el trabajo que usted como perito realizaba, pues simplemente se perdía. Pero no solamente perdía el perito, también perdía el cliente, porque perdía el derecho a demostrar, a probar en su caso concreto. Usted es la prueba del cliente y al no tener en cuenta el dictamen, no tenerse en cuenta el dictamen, el cliente se queda sin su dictamen y eventualmente uno podría decir que sin derecho a demostrar. Hay algunos que dicen, no, es que sí tuvo derecho, pero lo perdió con la muerte del perito, que en la práctica casi que viene siendo lo mismo, ¿no? Y por supuesto, se perdía el reconocimiento del trabajo del profesional. Desde ya quiero preguntarles y reténganlo por favor en su memoria. ¿Alguno de ustedes ha participado en un proceso judicial donde un colega, también perito, haya fallecido antes de la audiencia? ¿Antes de la audiencia? ¿Qué pasó con ese dictamen? O así usted no haya participado en ese litigio, ¿ha sabido de algún proceso en el cual el perito haya fallecido antes de la audiencia? ¿Qué hizo el juez en ese caso concreto? Ya ahorita ustedes me dirán las respuestas, pero diremos que en la mayoría de los casos, salvo algunos jueces, el trabajo se perdía por completo. Pues bueno, eso ya no va a pasar más y vamos a ver concretamente por qué. Les cuento el caso real. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que generó cuál fue la historia que generó esta importante decisión? Todo comenzó en la ciudad de Cali, en un proceso que muchos de ustedes reconocerán porque es típico de los casos donde participan como evaluadores. Resulta que había un conjunto residencial, ¿cierto? Que demandó una copropiedad, que demandó a la constructora por unos defectos en la construcción del edificio. ¿No suena familiar? Seguramente sí. Varios de ustedes habrán participado en casos similares. Para demostrar los defectos de la construcción, la copropiedad contrató 3 experticias. Un ingeniero civil para evaluar, ¿cierto?, la parte hidrosanitaria del edificio. Otro experto para la obra civil y otro para lo que tenía que ver con las redes eléctricas. Entonces recuerden, uno hidrosanitario, uno para obra civil y uno para redes eléctricas. El ingeniero que se encargó del tema hidrosanitario, el dictamen hidrosanitario, hizo su trabajo, elaboró su dictamen escrito y entregó su informe detallado sobre distintos problemas de tuberías, desagües, sistemas de agua. Era un trabajo relevante que documentaba los defectos que pretendía demostrar la copropiedad. Pero sucedió lo que no estaba previsto. Una vez el ingeniero presentó su dictamen, unos días después murió, falleció el ingeniero del dictamen hidrosanitario. Esa muerte del perito, del evaluador, si lo quieren llamar así, se informó oportunamente al juzgado, al juez que tramitaba el caso. Pero resulta que cuando llegaron el juez no dijo nada, y cuando llegaron a la audiencia, el juez siguió citando al ingeniero como si estuviera vivo. Seguramente se le pasó el memorial en el cual
le habían informado sobre su muerte. Y como obviamente el perito no pudo asistir a esa audiencia, ¿qué dijo el juez? Dijo, la ley me dice que si el perito no asiste, el dictamen pierde valor. Pero resulta que esa situación empeoró. ¿Por qué empeoró? Porque los otros dos peritos, el de redes eléctricas y el de obra civil, tampoco pudieron asistir a la audiencia. ¿Y por qué no pudieron asistir? No porque se hubieran muerto, sino porque el abogado de la parte que los había contratado, ¿cierto? Ese abogado se enfermó y no pudo proporcionarles el enlace de conexión virtual. Entonces el juez consideró que como el abogado no había ido y ninguno de los peritos había ido y la excusa médica que el abogado había aportado no era válida, pues declaró sin efecto los dictámenes. ¿Qué pasó al dejar sin efectos los dictámenes? Pues el juez dijo, dictó sentencia adversa a las pretensiones. Aquí no se me demostraron los daños por los cuales demandaron, se acabó el proceso en favor de la constructora. Piensen por favor en un momento por esto. Piensen en esto un momento, por favor. Varios años de proceso judicial, 3 dictámenes profesionales, el derecho a una comunidad a demostrar, ¿cierto?, los defectos de sus apartamentos, de sus viviendas, y todo perdido por una interpretación, digamos, exegética y rígida de las normas procesales que decían que si el perito no iba a la audiencia, pues perdía valor, ¿cierto? Un renglón acabando con todo esto. Claro, no es que la ley esté mal escrita, es que estaba prevista, o lo que el legislador quiso decir fue, mire, si el perito no va porque no quiera, pues pierde valor. Y eso tiene sentido, tiene razón de ser, pero fíjese que estábamos dejando de lado esta excepción que es la muerte del perito. Bueno, pues a ver, reflexionemos un poquito sobre esa situación, los invito a que reflexionemos. Si ustedes fueran el perito de ese caso, el perito, por ejemplo, no obviamente el fallecido, por supuesto, el perito de la obra civil o el perito de las redes eléctricas, hubiesen podido explicar el dictamen hidrosanitario de su colega fallecido? Probablemente no. Y eso ocurre porque cada especialidad tiene sus propias metodologías, tiene sus conocimientos técnicos específicos. Pues resulta que este caso llegó al tribunal y después llegó a la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Alegándose una injusticia por la copropiedad. Decían que se les estaba castigando porque se le estaba cobrando algo que no estaba bajo su control de la muerte del perito. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entendemos la situación fáctica concreta. Perito que no va a la audiencia porque fallece y por ende el juez dice carece de valor el dictamen. Pues bueno, ahora que ya entendemos el problema, hablemos de algo fundamental que todo perito o evaluador debe comprender con absoluta claridad. Y es algo que yo ya les había dicho en las conferencias que dictamos el año pasado, pero que lo reitero por si hay personas que no asistieron a ellas. Su dictamen no es solamente el documento que usted le entrega al juez o le entrega al abogado para que él le entregue al juez. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho que el dictamen pericial tiene 2 componentes esenciales. Primero, el informe escrito, que es el documento técnico que ustedes preparan con sus cálculos, con sus metodologías, con sus conclusiones, con sus recomendaciones, ¿cierto? Y ese es el resultado de su experticia profesional aplicada al caso específico. Pero tiene un segundo componente esencial que es la sustentación oral de ese informe. ¿Esto qué quiere decir? Es la explicación que ustedes durante la audiencia, a viva voz, ¿cierto? Le dan al juez sobre su trabajo, sobre su informe escrito. En esa audiencia, ¿qué es lo que ustedes hacen? Responden preguntas, aclaran dudas del juez o de las partes, defienden su propia metodología, pero además explican por qué llegaron a esas conclusiones que están recomendadas. Pues bueno, nuestra Corte ha sido muy clara en esto. Ambas partes son constitutivas del mismo medio de prueba, dictamen pericial. No son cosas separadas. Son 2 componentes de una misma prueba, el informe escrito y la intervención oral. ¿Estamos? Veamos un ejemplo práctico de esto en materia de avalúos. Imaginemos que ustedes, y perdónenme por favor si incurro alguna impresión, ustedes son los expertos, me corrigen, pero bueno, lo importante es que comprendamos la temática. Imagínense que ustedes hacen un avalúo comercial de un local comercial
y concluyen que el local vale 500 millones de pesos. En el informe escrito, en el dictamen escrito, ¿cierto? Ustedes documentan cuál fue el método de valoración que utilizaron, los comparables que seleccionaron, los ajustes que se hicieron al valor por una eventual ubicación, por un área, por un estado de conservación, lo que sea. Y llegan a la conclusión de esa cifra, 500 millones de pesos. Pero fíjense que es en la sustentación oral en donde ustedes realmente hacen brillar su conocimiento y su experticia, porque ahí explican por qué descartaron, por ejemplo, otro método de costo, o por qué es ese comparable específico el que era más apropiado, cómo determinaron el factor del ajuste por la ubicación del predio, por qué no consideraron relevante otro inmueble, o unos sí y otros no, que la parte había sugerido, su contraparte había sugerido, entre otras. Fíjese que la sustentación oral es donde usted demuestra también en parte la solidez técnica de su trabajo y donde ustedes ejercen su verdadero rol como expertos. Bueno, ahora les pregunto lo siguiente y ténganlo presente, por favor. ¿Cuándo los van a citar a ustedes a audiencia? Hay dos situaciones principales donde los van a citar a ustedes en audiencia. Primera, cuando es la contraparte la que solicita su comparecencia. Pensemos que usted lo contrata el demandante, usted rinde su dictamen, su avalúo, su informe, y es la contraparte, o sea, el demandado, el que pide que usted comparezca a la audiencia. ¿Estamos? Eso es lo primero. Usted va a una audiencia porque su contraparte lo convoca. Bueno, su contraparte, la contraparte del que lo contrató a usted, pide que usted vaya a la audiencia. Eso significa que la parte que está en contra de su dictamen quiere controvertirlo, hacerle preguntas, quiere cuestionar su metodología, por ejemplo. Y es que ese es el derecho procesal de esa parte. Y ustedes deben estar preparados para defender técnicamente. La contraparte tiene derecho a pedir que ustedes comparezcan a la audiencia. ¿Estamos? Fíjense entonces que cuando usted lo llama a la contraparte, esa comparecencia suya tiene una finalidad de contradicción, van a controvertir, van a tratar, lo más probable es que van a tratar de atacar su dictamen para quitarle valor. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que a usted también pueden convocarlo a la audiencia, no porque la contraparte lo haya pedido, sino porque el juez, solito, de oficio, sin que nadie se lo haya pedido, oficiosamente, dice, señor perito, señor evaluador, venga para acá que lo quiero interrogar. Cuando el juez lo cita de oficio. Entonces fíjese que eso ocurre cuando el juez lo cita de oficio, no es porque realmente quiera atacarlo y mermar la credibilidad sobre su dictamen, a diferencia de cuando lo pide la contraparte. ¿Sí o no? Esto pasa más bien es cuando el juez tiene dudas sobre aspectos técnicos de su dictamen, o cuando evidencia o percibe eventuales contradicciones entre distintos peritajes, distintos avalúos, o cuando simplemente necesita algunas aclaraciones para poder tomar su decisión. ¿Estamos? Fíjense entonces, cuando lo pide la contraparte es para controvertir. Cuando lo pide el juez, cuando el juez lo ordena, no es porque lo quiera controvertir, sino porque el juez quiere aclarar, quiere investigar más, quiere entender más el tema. ¿Listo? Pero claro, si nadie pide su comparecencia a la audiencia, ni el juez la decreta de oficio, pues su dictamen, usted no tendrá que ir a la audiencia y su dictamen se valorará únicamente con base en el informe escrito. ¿Estamos? Pero si lo citan, los dos componentes se vuelven esenciales. ¿Estamos claros hasta ahí, doctores? Manden manitos, sí, ¿se entiende? Perfecto. Muy bien. Ya ahorita les vamos a dar la palabra para que puedan expresarse. Veamos algunos casos concretos de eso. Listo, un ejemplo práctico. Usted evalúa una propiedad comercial en 800 millones de pesos. Y su contraparte, o más bien la contraparte, aporta otro avalúo que dice que no vale 800, sino que vale 600 millones de pesos. Seguramente los van a citar a la audiencia para que expliquen qué cosa, la diferencia de 200 millones de pesos. Y entonces fíjese que en la audiencia será donde usted tendrá que sustentar por qué su metodología es más apropiada que la de su contraparte. ¿Listo? Fíjese. Comparecencia a audiencia para explicar la diferencia de los 200 millones de pesos. Pero hay segundo ejemplo. Pensemos que en un proceso de sucesión, ustedes avalúan una finca en 2.000 millones de pesos. Pero hay algunos herederos que no están de acuerdo.
Y en ese caso, no es que lo estén pidiendo, no es que haya otro dictamen en contra suya, sino que el juez simplemente lo cita a usted como perito porque no entiende cómo puede haber una diferencia tan grande, ¿cierto? Con uno frente a un avalúo catastral que dice que vale 500 millones de pesos la finca. Entonces, dice, venga, no es que me estén aportando otro dictamen y más, pero yo quiero que usted venga y me aclare y me explique por qué el catastral dice 500 y el comercial 2000. Me doy a entender, y lo está pidiendo el juez de oficio para aclarar, no para controvertirlo con otro. ¿Listo? Pues bueno, en todos estos casos, doctores, su sustentación oral puede ser la diferencia, puede marcar la diferencia para que su dictamen sea aceptado o por el contrario, desechado por el juez. Bueno, muy bien. Explicado ya entonces la parte del caso concreto y la importancia de la comparecencia del perito a la audiencia, fíjese, ya explicamos el caso concreto, lo que pasó en el caso y la importancia de su comparecencia a la audiencia. Vamos a hablar de algo que pudiéramos llamar las nuevas reglas de cuando se muere un perito. Y digo nuevas porque no están en el Código General del Proceso, sino que están en esta sentencia que estamos compartiendo hoy acá gracias a la invitación de Ana. ¿Listo? Que siempre, como les digo, se preocupa por su capacitación. Llegamos al corazón entonces de esta conferencia. ¿Qué pasa cuando un perito muere antes de sustentar su dictamen? La Corte estableció un principio o recordó un principio fundamental que a mi criterio va a proteger su trabajo como profesional. El principio es: nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a hacer lo imposible. No me pueden obligar a hacer algo imposible y decirme que si no lo hago me van a deducir algunas consecuencias desfavorables. Imposible, ¿cierto? No se puede castigar, llevándolo al caso concreto, no se puede castigar a las partes por algo que está completamente fuera de su control, como es la muerte del perito. ¿Listo? Antes de esta sentencia, la situación era, podríamos decirlo, relativamente injusta. Si el perito se moría, pues se perdía el dictamen. Punto. Y no importaba qué tan bueno fuera el trabajo escrito o qué tan necesario fuera para el proceso o qué tanto le había costado a la parte los honorarios de ese dictamen. Simplemente se desechaba porque el perito no iba. En cambio ahora, la Corte Suprema de Justicia creó 4 opciones específicas para salvar el trabajo pericial cuando el perito fallece. ¿Listo? Esa sentencia es ponencia de nuestro querido magistrado, el doctor Octavio Augusto Tejero Duque, actual presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia. Él es el ponente de esta decisión y, por supuesto, lo acompañaron los demás magistrados de nuestra Sala de Casación Civil, quienes también son artífices de esta providencia. ¿Listo? Crearon 4 opciones específicas para salvar, por así decirlo, el trabajo pericial cuando el perito fallece. Vamos a analizar una por una y esto es lo que les pido, por favor, que tengan presente porque para esto fue que vinimos hoy. ¿Listo? Concretamente para esto. ¿Cuál es la primera opción que se tiene cuando el perito rindió su dictamen escrito y falleció? ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es que la parte demandante o demandada, la parte que aportó el dictamen pericial o el avalúo, ojo, contrate a otro experto para que sustente verbalmente el informe del colega fallecido. Ojo, parte, se te murió tu perito, contrata a otro experto, no para que elabore un nuevo dictamen, sino para que venga y sustente el informe de tu colega fallecido. Este nuevo perito no va a modificar el dictamen original. Aquí es donde van a empezar las dudas. Ya por ahí veo que empiezan con las preguntas. Tranquilos. Ya ahorita los vamos a escuchar y escuchemos o veamos esto con cierta benevolencia porque fueron varias opciones, ¿no? Habrá, algunas serán efectivas en unos casos y otras no. Por eso hay varias opciones. ¿Listo? Entonces, pilas pues. El nuevo perito no va a modificar el dictamen original. Su función es únicamente explicarle al juez la metodología que utilizó el perito fallecido y responder preguntas sobre el contenido del informe, aclarar aspectos técnicos. Fíjese que no se está presentando un nuevo avalúo o un nuevo dictamen, es un evaluador o perito
que llega a sustentar el informe presentado por el fallecido, para que no se pierda el trabajo del fallecido. Un ejemplo práctico. Muere el perito que hizo un avalúo de una maquinaria industrial. La empresa lo que hace es contratar a otro especialista en evaluación de maquinaria para que estudie el dictamen original y lo sustente en audiencia. La pregunta es, ¿qué debe hacer el perito sustituto? Pues estudiar detalladamente el informe escrito de su colega fallecido, entender cuál fue la metodología aplicada, revisar los cálculos y por supuesto estar muy preparado para explicar el trabajo del fallecido, del difunto. ¿Estamos? Obviamente esto tiene unas implicaciones serias y seguramente usted dirá, no, pero ¿cómo me van a poner a mí a sustentar el perito del dictamen de otro? ¿O cómo va a entender qué fue lo que el otro tuvo en cuenta para resolver de esa manera o conceptuar de esa manera? Claro, si entramos a ver casos prácticos, ninguna opción serviría. Por eso se dan varias opciones para que miremos cuál es la que mejor se adecua al caso concreto. Esa es la primera opción, llamar a un perito para que sustente el del fallecido. Veamos cuál es la segunda opción que dijo la Corte. Dijo, si usted considera que en su caso concreto no se adecua a esta, no es la mejor, no es la más idónea, pues mire que le voy a dar una segunda opción. El juez puede designar un perito. No lo designa la parte, lo designa el juez. En esta opción es el mismo juez quien nombra a un nuevo perito para que sustente el dictamen del fallecido. ¿Listo? Pensemos en un proceso de expropiación donde murió el perito evaluador, el juez designa a otro de la lista oficial de auxiliares de la justicia para que sustente el avalúo original. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? ¿Quién nombra al perito? Al nuevo. En la opción 1, al nuevo perito lo nombra la parte que aportó el dictamen del perito que falleció. En esta segunda opción, quien nombra al perito es el juez de la lista de auxiliares. ¿Listo? Son muy parecidas. Cambia el sujeto que nombra el perito. Tercera opción. Ojo con esta. Tercera opción. Traer un nuevo dictamen de parte. Permitir que se traiga un nuevo dictamen de parte, no de oficio. De parte. Permitir que la parte traiga un nuevo dictamen, ¿cierto? Permite que el sujeto al cual se le murió el perito, la parte a la cual se le subió el perito, aporte un nuevo dictamen, completamente nuevo, sobre el mismo tema que abordó el perito fallecido. Eso sí hay que tenerlo en cuenta porque lo aclara la sentencia, sobre el mismo tema del perito fallecido. Aquí hay que tener en cuenta que se está haciendo un nuevo dictamen pericial, no una sustentación del anterior. Ya no vamos a tener en cuenta el anterior, vamos a tener un dictamen nuevo. La Corte estableció que si se utilizaba esta opción, como se le está dando la opción a la parte de aportar un nuevo dictamen, por supuesto debía dársele un plazo similar a la contraparte, para que si a bien lo tuviera, también aportara un nuevo dictamen o citara al nuevo perito a la audiencia para controvertirlo. ¿Listo? Hay unos plazos mínimos que están consagrados en nuestro Código General del Proceso, pero esos plazos pueden ser ampliados por el juez a petición de las partes, dependiendo de la complejidad de cada caso concreto. ¿Listo? Entonces pensemos, se muere el perito que iba a evaluar los daños estructurales de un edificio, ¿cierto? Y lo que hacemos es contratar a un nuevo ingeniero estructural o lo que sea para que haga una nueva evaluación completamente sobre el inmueble. No va a tener en cuenta el anterior dictamen, elabora uno nuevo. Y como es nuevo, pues tenemos que dar la oportunidad a la contraparte de que también lo controvierta. ¿Listo? Y la opción 4 es que no es un dictamen de oficio, sino un nuevo dictamen, no es un nuevo dictamen de parte, sino es un nuevo dictamen de oficio. El juez decreta un nuevo dictamen de oficio sobre las mismas materias, por supuesto, que estaba evaluando el perito fallecido. Ese dictamen, en este caso, ese nuevo dictamen, lo hace un perito nombrado, un evaluador nombrado por el juez. Y lo que busca es suplir de una u otra manera lo que se pretendía comprobar o probar, demostrar con el dictamen original. ¿Listo?
Básicamente esas son las 4 opciones que trae la Corte. La Corte hace otra precisión y dice, ¿quién decide qué opción se utiliza en el proceso? Y esto es muy importante, porque depende mucho de quién solicitó originalmente la comparecencia del perito a la audiencia. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les dije? Decíamos, debe tener en cuenta usted si lo citan si a usted lo citan a la audiencia porque su contraparte lo pidió o porque el juez lo ordenó de oficio. ¿Se acuerdan? Si lo cita la contraparte es con fines de contradicción. Si lo cita el juez es con fines de investigación, de aclaración. ¿Se acuerdan de eso que les estaba diciendo ahorita? Pues bueno, pues bueno. Si el dictamen fue aportado por una de las partes del proceso, el dictamen del perito que falleció fue aportado por una de las partes del proceso, esa parte tiene derecho a elegir cuál de las 4 opciones prefiere. Esa parte le dice al juez, mire, yo traje mi evaluador, me evalúo, el evaluador se murió, tengo derecho a elegir cualquiera de las 4 opciones que me da la Corte. Yo voy a nombrar un evaluador que sustente el del muerto, le pido a usted que nombre un nuevo evaluador que sustente el del muerto, le traigo un nuevo avalúo o le pido a usted que me decrete uno nuevo. ¿Listo? Ahí están las 4 opciones. ¿Listo? ¿Y esto por qué es así? Porque después de todo es la parte quien contrató al perito y quien tiene un interés real de que su dictamen sea valorado. Bueno, pero ojo, porque si el dictamen cuyo perito falleció ha sido decretado de oficio por el juez, entonces es el juez quien decide qué opción puede utilizar, pero solamente puede escoger entre la opción 2 y la 4, es decir, designar un nuevo perito él o ordenar un nuevo dictamen pericial él completico. ¿Listo? Pero ¿por qué esa diferencia? Porque cuando el dictamen es de parte, se respeta el derecho de esa parte a elegir cómo quiere ejercer su derecho a la prueba. En cambio, cuando el dictamen es de oficio, el que falleció, el juez mantiene el control sobre la prueba que él mismo decretó. ¿Listo? Igual, tranquilos que esta partecita no es tanto para ustedes como evaluadores, sino está más escrita para los abogados y para los jueces. Esta parte de ustedes no es que los afecte mucho. ¿Listo? Esa parte la eligen los abogados y los jueces. Bien, y bueno, entonces ya ahora acá con una parte, una última parte de esta conferencia, y son los consejos prácticos para ustedes como peritos antes de que me hagan las preguntas. Ya que conocemos las nuevas reglas de qué pasa cuando un perito fallece, quiero que veamos algunos consejos prácticos para proteger su trabajo y estar preparados para estas situaciones, porque ninguno de nosotros está exento, pues, evidentemente, de fallecer, ¿no? Entonces, el primer consejo es escribir dictámenes claros y autoexplicativos. Claros y autoexplicativos. Su informe como evaluador, y esto sí es insistente con ustedes, debe poder entenderse sin que ustedes estén presentes para explicarlo. Esto no es solamente una buena práctica profesional, sino que además facilita que otro colega, si usted llega a fallecer, pueda sustentar su dictamen si es necesario. ¿Listo? Ustedes dirán, no, pero es que Ibáñez vino acá a hablar de cuestiones fatalistas. Pues hoy sí, porque ese es el objetivo de la conferencia, hablar de la muerte del evaluador o del perito, ¿no? Entonces, cuando usted hace un dictamen claro y autoexplicativo, no solamente es una buena práctica profesional, sino que facilita que a futuro otro evaluador pueda justificar su informe. ¿Listo? Incluyan, como siempre, toda la metodología que utilizaron. No den nada por sobreentendido. Ustedes lo entienden todo, pero nosotros como abogados o jueces no. Expliquen por qué eligieron un método específico, por qué descartaron los otros. Documenten todas las fuentes que consultaron, todos los comparables que analizaron, todos los ajustes que le hicieron a su dictamen. Si usaron, no sé, un software especializado, menciónenlo. Si aplicaron normas técnicas específicas, pues cítenlas. Y si tomaron decisiones técnicas que usted sabe que pudieran ser controvertidas, pues justifíquelas claramente. ¿Listo? Segundo consejo práctico, doctores. Mantengan sus respaldos organizados. Es decir, tengan archivados de manera organizada todos los documentos que sustentaron su dictamen. Fotografías, planos, cálculos, cotizaciones, estudios de mercado,
títulos de propiedad, todo lo que usted tenga, téngalo documentado. Si no lo aportó, téngalo documentado. Un colega que eventualmente tenga que en el futuro sustentar su trabajo, debería poder acceder fácilmente a toda esta información de respaldo. Además, no piense solamente en que es usted el que va a fallecer, no, puede que sea otro y lo contraten a usted para sustentar el dictamen del fallecido. Es por esto que esto es importante, porque no falta que ahorita algunos de ustedes digan, no, pero ¿para qué nos interesa esta conferencia y esta sentencia si uno a fin de cuentas se muere y eso ya es problema del otro? Pues obvio, lo interesante es que lo contraten a usted para sustentar el dictamen del que falleció, es por eso que estamos acá. Organicen entonces sus archivos de manera lógica, con nombres claros, manténganlos actualizados. Esto no solamente ayuda en caso de fallecimiento, sino incluso además para sus propias sustentaciones. ¿Listo? Hay un tercer consejo, o consejo no, situación, ¿cierto? Y es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Para dictámenes complejos o de alto valor, consideren la posibilidad de trabajar con otros colegas, ¿cierto? Porque dictámenes con varios autores tienen la ventaja de que si uno de los peritos no puede asistir, los otros pueden sustentar el trabajo conjunto, ¿cierto? Esto es importante, digamos, se complejiza un poquito cuando los diferentes integrantes tienen distintas especialidades, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si ustedes son llamados al proceso como perito sustituto, o sea, como perito sustituto del que falleció, para aclarar el fallecido, ¿qué debe hacer? Primero, pues estudiar muy bien el dictamen original del perito fallecido, dediquen un tiempo especial y necesario a entender completamente la metodología, los cálculos y las conclusiones del perito fallecido. Obviamente esto no es fácil, porque hay dictámenes que no explican esto muy bien, entonces casi me decían por ahí, casi que uno tiene que entrar a hacer un trabajo de espiritismo para entender qué fue lo que quiso decir en ese dictamen. Por eso hablábamos ahorita de la importancia de los dictámenes claros. ¿Sí ven? Segunda recomendación, si usted va como perito sustituto, no modifique, solo sustente. Sustente, no modifique nada de lo que se dijo allá, porque esa no es su tarea. ¿Listo? Solo sustentar lo que ya se dijo. Su función no es corregir o mejorar el dictamen original, sino explicar el trabajo que ya se hizo. Diferente si a usted lo contratan para hacer un nuevo dictamen en el proceso, ahí sí. ¿Listo? Tercera recomendación si usted va como perito sustituto. Sean sinceros y honestos, transparentes en sus manifestaciones y sobre sus propias limitaciones. Si hay aspectos del dictamen original del fallecido que usted no comprendió, no puede explicar completamente, pues dígalo con total tranquilidad, eso no lo hace usted menos experto. Por el contrario, deja en evidencia una falencia del dictamen escrito y eso puede llevar de pronto a que se decrete un nuevo dictamen sobre esa temática, o no sé, ya veremos, pero sean transparentes con esa temática. Es mejor reconocer usted como evaluador una limitación, ¿cierto? Que de pronto entrar a dar una explicación incorrecta y de pronto comprometer su responsabilidad disciplinaria. ¿Listo? Listo. Y de pronto para si alguno de acá es abogado, que creo que también hay algunos que son abogados, y usted entonces es el que contrata, también hay algunas recomendaciones puntuales. La primera, infórmele inmediatamente al juzgado si hay cambios en el estado de salud del perito, si está enfermo gravemente. No espere hasta último momento, salvo que sea una muerte repentina. Segundo, tengan identificados peritos de respaldo que puedan asumir el trabajo si fuere necesario. Documenten bien todas sus comunicaciones con el juzgado sobre la situación del perito. Fíjense que eso salvó acá el caso concreto. ¿Se acuerdan que yo les dije que se le informó al juzgado sobre la muerte del perito y el juzgado aún así siguió citándolo? Eso fue una de las herramientas clave para decir acá, oiga, señor juez, se equivocó acá. Y por supuesto, muy importante asegurarse de que el perito mantenga organizados los documentos de respaldo de su trabajo por si llega a fallecer. Tengan copia de los documentos del perito. ¿Listo? Muy bien. Conclusiones y espacio de preguntas. Llegamos ya acá al final de nuestra conferencia y quiero que se me lleguen unos puntos claves. Primero, su trabajo profesional ya no se pierde si algo les pasa, concretamente la muerte.
La Corte Suprema de Justicia reconoció que es injusto descartar exámenes o dictámenes o avalúos por circunstancias que están fuera del control de las partes. Segundo, los dictámenes bien documentados y autoexplicativos son mucho más fáciles de sustentar por otros colegas. Esto no solamente protege el trabajo en casos extremos como la muerte, sino que mejora la calidad de su trabajo. Tercero, la muerte del perito no es culpa de nadie, la muerte del evaluador no es culpa de nadie. Y ahora, gracias a esta sentencia, hay soluciones justas que balancean el derecho a la prueba, ¿cierto? Balancean el derecho a la prueba con el derecho de la contradicción de las partes. Y cuarto, la sentencia protege, esta sentencia busca proteger tanto a los peritos como a quienes los contratan con la intención de crear un sistema un poco más justo y más predecible. ¿Listo? ¿Cómo impacta esto en su práctica profesional diaria? Pues de la manera en la que ya lo hemos visto. ¿Listo? Mis doctores queridos, esto se ha reconocido, ha tenido una labor loable, no es una decisión perfecta, seguramente tendrá algunas cuestiones que no estuvieron en cuenta, pero por lo menos es un avance y es una primera decisión que se preocupa por una realidad práctica. Por lo menos ya tenemos alguna providencia que se pronuncia sobre la temática, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado que no teníamos nada. 8 años después del código, de que entró a regir el código, es que salió esta providencia. Tuvieron que pasar 8 años para que la Corte llegara al caso a la Corte y la Corte tuviera la oportunidad de pronunciarse. Por ende, debemos ser críticos, sí, con la sentencia, pero una crítica constructiva, porque por lo menos algo se dijo. Antes se quejaban y decían, es que no se ha dicho nada sobre el tema. Y ahora que se dijo, entonces también se encuentran problemáticas. Es normal. No hay trabajos perfectos, todo es trabajo inacabado, siempre se está en constante actualización. Pues muy bien, doctores queridos, este era el tema que quería compartirles el día de hoy. Pues el material de apoyo de esta conferencia es, por supuesto, la sentencia, los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso. Espero que sea de cierta utilidad para su ejercicio práctico y reitero, muchas gracias por asistir a esta conferencia. Doctora Lorena, no sé si de pronto lideramos el espacio de preguntas o les voy dando acá, a ver cómo hago acá. Muchas gracias, doctor Miguel. Yo les voy a dar la palabra. Iniciamos con Milciades Aguirre, que tiene la mano levantada. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Y perdón, antes de intervenir, les pido por favor que seamos muy concisos en las intervenciones y tratemos de no plantear casos concretos, prácticos, porque por el trabajo que actualmente desempeño no puedo emitir conceptos en esas temáticas. Entonces, por favor, muy genérico. ¿Listo? Por favor. Gracias. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, señor, doctor Milciades. Hay una pregunta que quisiera hacerles. ¿Qué sucede cuando el perito está privado de la libertad y ya presentó el dictamen? Listo. Fíjense que esa no es, digamos, la temática central de la providencia, ¿cierto? Pero por eso desde el principio les dije, esta sentencia puede ayudarnos a esclarecer otros panoramas similares, ¿cierto? Esta lo que aborda es la muerte del perito, pero entiendo que hay otras circunstancias como esas que impiden la comparecencia del perito a la audiencia. Yo les preguntaría más bien, ¿la privación de la libertad del perito realmente impide su comparecencia a la audiencia o no? Y dependiendo de la respuesta, sabremos qué camino tomar. Si la respuesta es sí, estando privado de la libertad no puede ir a la audiencia, ¿cierto? Tendríamos que explorar otras posibilidades y hasta qué punto eso es culpa de la parte, porque si no es culpa de la parte, tenemos que habilitar espacios para que pueda probar. Pero si, por ejemplo, digamos, puede comparecer de manera virtual, eventualmente pudiera hacerlo, y claro, siempre y cuando la sentencia condenatoria no le hubiera privado de ciertos derechos o similares. Pensemos, por ejemplo, que se trata de un perito que fue condenado por el delito de fraude procesal porque incurrió en falsedades respecto de un dictamen que rindió. Y obviamente, evidentemente, es una circunstancia diferente. Muy bien, siguiente persona. Perfecto. Le damos la palabra al señor Cristian Vega. Puedes habilitar el micrófono. Hola, buen día a todos. Hola, doctor Ibáñez.
¿Cómo Miren, está, doctor? precisamente ayer tuve una audiencia en un tribunal en Cali, donde ha fallecido uno de los peritos que había presentado la otra prueba y él había fallecido y el colega que lo había ayudado estaba bastante enfermo. Entonces, la única sustentación que se dio sobre el dictamen que yo habría hecho, yo, adicional a todo lo que le has dicho, es algo simplemente que quisiera sugerirles es, mire, este avalúo, el que yo estaba sustentando ayer, fue un avalúo del año 2015, 10 años después. Me vine a enterar que estaba citado esta audiencia la semana pasada y como decimos coloquialmente, por cosas de mi Dios, yo guardaba los archivos históricos de hace 10 años. Porque en la demanda o en los procesos que reposaban, que no tenía ni idea, yo que estaba allí vinculado, no habían adjuntado algunos soportes que hacían parte. Y el magistrado me permitió presentar esas pruebas que yo tenía en mis documentos de cálculos que no estaban ahí en el expediente. Entonces, mi recomendación es, cuando hagan unos avalúos que de pronto vayan a terminar en un tema como el que le estoy mencionando, yo, por lo que viví ayer, voy a entregarle a las partes hasta mis archivos digitales para que conserven todo. Porque finalmente yo del 2015 para acá tuve unos problemas, cambios de información a la nube y como les digo, gracias a Dios encontré la información. Pero imagínense un colega, si yo hubiera fallecido, que hubiera recibido mi dictamen o lo que está ahí en la audiencia o que hace parte del expediente y no tiene los cálculos, no tiene la información, para él hubiera sido muy difícil defender o entender el soporte a la información que yo había tenido. Era lo que les quería recomendar. Doctora Enrique, muchas gracias por su experiencia. Siguiente persona. La señora Ana Giselle Rodríguez, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, doctor Ibáñez. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Mira, básicamente quiero preguntar, es como un adicional cuando el perito evaluador se enferma o Dios no quiere tuvo un accidente de tránsito, en fin, que le impide, y que no es muerte en sí, pero que por consecuencia de un accidente o una enfermedad no puede comparecer, obviamente, al ejercicio de presentar su avalúo. En este caso, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias por esta charla muy dinámica y muy conveniente. Gracias. A usted, doctora, muchas gracias por su valiosa pregunta. Digamos que en este caso es aplicable el segundo inciso del artículo 228 del Código General del Proceso. Los invito a que lo revisemos, artículo 228 del CGP, inciso segundo. Ese perito lo que nos dice es que evidentemente el perito puede faltar a la audiencia, pero si, como en el caso que usted lo plantea, doctora, es por circunstancias médicas y demás, esa situación debe ser informada al juez oportunamente o preferiblemente antes de la audiencia, y no solamente informárselo, sino aportar las pruebas respectivas para que el juez valore esa situación y pueda resolver como en derecho corresponda. ¿Qué pasa en la práctica? Si realmente es un caso fortuito, una fuerza mayor, que son las circunstancias de las que habla la norma, el juez lo que hace es suspende la audiencia y convoca a una nueva fecha para que el perito asista. Entonces, conclusión, usted sí se puede excusar, pero máximo una vez por una circunstancia extrema, informándoselo oportunamente al juez, y el juez lo que hace es aplazar para escucharlo después, máximo una vez. Pero es diferente, fíjate, esta circunstancia el código sí la prevé. El código preveía o previó que el perito se enfermara o le pasara algo urgente, eso lo previó. Dice, excúsese y yo lo aplazo. Lo que no había previsto era la muerte. Muchas gracias por tu pregunta, doctor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el señor Hernando Uritica Sea. ¿Puedes habilitar el micrófono? Señor Hernando. Bueno, mientras el señor Hernando genera el soporte en su micrófono, le damos la palabra al señor Juan David Alzate Pino. Buen día. No, es que me tocó entrar desde otro computador. Qué pena. Mi nombre es Lady Andrea Pino. Soy evaluadora de Girardo y quiero preguntar, en el caso de que se lo requieran a uno para sustentar el peritaje,
¿uno cuánto cobra por ese trabajo, por esa labor? ¿Qué honorarios cobraría? Porque pues ya no sería lo mismo usted hacer un peritaje a solo sustentarlo. Muy bien, doctora Lady. Pues le cuento que en materia de honorarios, ¿cierto? Son temáticas extraprocesales que se acuerdan entre el perito o el evaluador y la parte que los contrata, ¿cierto? Entonces eso depende mucho de sus tarifas, de lo que ustedes acuerden con las partes. Otra circunstancia ocurre cuando es el juez quien los cita de oficio, porque cuando el juez los cita de oficio, existen algunos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que establecen cuáles son los valores. Esta temática yo sé que genera mucha discusión, la discutimos mucho el año pasado en los encuentros regionales que organizó Ana, y lo debatimos y ustedes me decían que esos precios eran irrisorios y todo eso lo comentamos allá. Entonces, por efectos de tiempo, les pido que nos remontemos a esas conferencias, porque ya lo explicamos suficientemente, donde dijimos que sí, que era una problemática que debía estudiarse, debía revisarse, pero por ahora el panorama que tenemos es ese: el juez determina el valor de los honorarios de acuerdo a esas pautas que le da el Consejo Superior de la Judicatura, que ustedes a veces consideran que son un poquito bajitas, otros no, pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora. ¿Listo? Perfecto. El señor Edwin, ¿tienes la palabra? Señor Edwin, ¿puede habilitar el micrófono? Bueno, en el chat nos preguntan cuál es la sentencia. La sentencia es la 8090 del año 2024. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Le agradezco al doctor Miguel por una vez más aceptar nuestra invitación. Creo que fue un gran espacio para todos nuestros evaluadores, para su actualización. Es un tema de mucho interés para todos. Les recordamos que la grabación la pueden encontrar en Zona Ana, igual que todos los webinars de los meses anteriores. Los invitamos a abrir sus cámaras para tomar el registro fotográfico de esta sesión. Recordarles que tenemos nuestros talleres regionales este año de manera presencial para que se programen, para que asistan. Igual invitarlos a conectarse en el próximo mes, al próximo webinar. Listo, y que ya están todos Listo. abriendo Muchas sus gracias, cámaras. Muchas gracias, doctora doctor Miguel. Lorena, por la invitación, a la doctora Alexandra, a la doctora Ana Lucía, al doctor Diego, a la doctora Ida y a todos los organizadores de este evento, integrantes de la corporación, y a ustedes los asistentes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, que esté muy bien.